Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Cierra el 2025, un año importante de definiciones en la política en América Latina, marcado por profundos cambios electorales, levantamientos y protestas, movilizaciones migratorias y también importantes debates sobre políticas públicas y derechos ciudadanos. Una de las tendencias más importantes que evaluaremos en este episodio fue el avance electoral de fuerzas conservadoras en varios países como Argentina, Honduras, Chile y Bolivia. De igual manera merecen atención especial la participación cívica demostrada en los referendos y consultas populares tanto en Ecuador, Colombia, Guatemala y Panamá, logrando canalizarse la polarización y el descontento por medio de mecanismos institucionales, cual se hizo presente también en la histórica elección judicial en México, ante lo cual podemos decir que ciertamente el voto sigue siendo el principal instrumento de cambio y contestación con el poder. Sin embargo, este mecanismo ya no representa una garantía de estabilidad y mejoramiento democrático. Por tanto, altas cotas de polarización, sistemas de partidos fragmentados, creciente desarticulación interregional, precarización burocrática, violencia política, corrupción administrativa y altos niveles de inseguridad ciudadana, por citar solo algunos de los problemas más documentados en buena parte de los estudios de opinión pública de este año. Todo lo cual ocurre en un año como el 2025, en el que los Estados Unidos redefine su estrategia de seguridad nacional de forma notable, poniendo nuevamente al hemisferio en el centro de su reforzamiento geopolítico con todas las implicaciones que esto trae consigo, teniendo en su despliegue militar en el Caribe contra el narcorrégimen de Maduro en Venezuela su principal ejercicio práctico del nuevo corolario Trump de la doctrina Monroe. En suma, tenemos un 2025 que será recordado como un año de cambios políticos profundos, alta crispación y redefinición de agendas públicas que marcarán las nuevas rutas para el futuro político de América Latina. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 28 de diciembre, último episodio de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y bueno, ya haciendo un episodio de cierre de este 2025 y como ya veremos en el programa, pues ha habido muchísimas cosas que valen la pena rescatar, destacar y también voy a evaluar un poco con ese sentido también de balance, de identificar tendencias y por supuesto me gustaría tu apreciación general, Manolo, porque claro, siempre nosotros los politólogos tenemos la tendencia a mirar principalmente el clima institucional, ¿no? El clima, la dinámica electoral y sobre todo las tendencias generales que ha tenido un 2025 que ciertamente nos ha revelado también la complejidad del tiempo que nos toca vivir, ¿no? La complejidad de distintos fenómenos, tanto locales como también fenómenos también de carácter global, ¿no? Migración, cambio climático, las dinámicas comerciales, los flujos financieros y sobre todo el impacto de bueno, que ya no son tan nuevas, ¿no? De las tecnologías en la vida, sobre todo también en la vida política, ¿no? ¿Cómo miras tú ya a un año vista prácticamente este 2025 en términos de dinámica política, económica y social en este 2025? Adelante. Bueno, sí, gracias, Xavi. Siempre resulta muy complicado, ¿no? Cuando un año termina y que un año con una intensidad como la que ha tenido 2025, es difícil, ¿no? Encontrar la noticia o el hecho del año. Pero haciendo un esfuerzo, yo creo que lo tenemos muy cerca en el tiempo. Para mí, y por tratarse de un país del que hablamos habitualmente muy poco, y basta hacer un repaso en la prensa para ver cuántas veces aparece la palabra Honduras, tiene que ver con las recientes elecciones de Honduras y que formalmente es un proceso electoral que sabemos se ha terminado con la validación de la candidatura de Nasri Asfura como presidente, un miembro del Partido Nacional, del Partido Conservador, uno de los partidos tradicionales, diríamos, de toda la vida de Honduras, pero que reúne una serie de elementos que me parece que son muy importantes. De cara a digamos, a la política interna de Honduras, han sido unas elecciones que se han dirimido nunca mejor dicho, por un puñado de votos, ¿no? Se está hablando en torno a la cifra de 30.000 votos, en procesos que siempre son complejos, que siempre tienen una cantidad de irregularidades, muchas veces
no intencionadas, sino simplemente derivadas de un manejo desprolijo del proceso electoral y demás, ¿no? Además, Honduras tiene una característica muy especial, no es que sea el único país de América Latina con ella, pero que es que el sistema electoral es de primera vuelta, de una sola vuelta, ¿no? Entonces no hay posibilidad de enmendar, digamos, lo sucedido en la primera vuelta en una segunda vuelta. Bien, es cierto que en la segunda vuelta se podría haber producido la misma suerte de polarización, pero quede este dato como un dato, me parece que es importante. El partido en el gobierno, el Partido de Libre, diríamos, una escisión del Partido Liberal que encabezó Manuel Zelaya y que en este momento estaba al frente del mismo la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, ha sido el gran perdedor. O sea, es un partido que no ha llegado, que ha quedado en tercera posición y que supone, por consiguiente, uno de los casos insólitos en la política latinoamericana, en el sentido de que la oposición ha sido, o el partido en el gobierno no ha salido triunfador. Pero además, claro, hay dos elementos más que hay que incorporar al tema de la derrota electoral de Honduras. Libre se alineó, digamos, a la política, al sesgo político del entonces chavismo. Hoy no sabemos muy bien cómo llamarlo, pero evidentemente fue un compañero de viaje de esta experiencia. Y la tercera cuestión tiene que ver con la intromisión justo en el último momento de Estados Unidos en dos cosas que ya hemos dicho en este programa y que quiero volver a subrayar. Una, la descarada, digamos, toma de posición del presidente de Estados Unidos en favor del candidato Asfura, ¿no? Digamos, declarando claramente su apoyo y demás, pero sobre todo el caso, evidentemente, de la amnistía, del indulto, para ser más preciso, al presidente José Orlando Hernández, que dio el presidente Trump cuando se trataba de un hombre absolutamente condenado de manera en un debido proceso a más de 40 años de prisión por narcotráfico y demás, en un momento en el que se supone que Estados Unidos está liderando la lucha contra el Claro. narcotraficante, contra el narcotráfico, lo cual supone pues una contradicción increíble, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo que también es importante tomar en consideración que este tema es un tema que vamos a ver muy presente, tanto en buena parte de las elecciones, ¿no? El tema de las preocupaciones sobre la seguridad ciudadana, el tema del impacto del narcotráfico en esta dinámica de percepción del crimen organizado y cómo esto también marca tendencia en la preocupación del electorado. Pero también vemos también importantes aspectos que sí me gustaría también evaluar, Marisabel, porque claro, además de esta elección tan importante en Honduras, con todas sus implicaciones, también tuvimos en este año elecciones en buena parte de los países de América Latina. Tuvimos elecciones en Chile, recientemente reseñadas aquí en Mirada Semanal, también Ecuador, la consulta en Colombia, lo cual habla que en cierta manera este año 2025, bueno, hubo bastante dinamismo el tema electoral. A tu modo de ver, Marisabel, ¿cuál podría saber, cuál podrían saber otro de los temas a nivel electoral destacados de este 2025, sobre todo considerando que hay elecciones bueno, han planteado precisamente ese aspecto que acaba de mencionar Manolo, esa influencia de los Estados Unidos y del estilo de gobierno de Trump, que lo hemos visto marcado también en buena parte de las campañas electorales en esos países que acabo de mencionar? Bueno, creo que además del tema de la intervención electoral en el caso de Honduras, que fue absolutamente público y notorio, el caso de Argentina, que implicó no solamente la intervención en favor de un candidato, sino el suministro de una línea de crédito, de auxilio financiero, que a todas luces fue determinante para que Milei alcanzara la victoria electoral en las legislativas. Entonces, esto se une al corolario Trump, a la doctrina de Estados Unidos con respecto a la región, y creo que ese es el balance, ese es el eje dentro del balance que estamos haciendo, porque por una parte se conecta con lo que Manolo ha dicho, y sobre todo con los argumentos que está usando la administración de Trump para ir tras
algunos personajes como Nicolás Maduro en Venezuela, hay, basados en esa agenda política y en esa doctrina, hay un interés por parte de esta administración que pudiéramos discutir si es el interés del país, porque pareciera que no están mirando en la misma dirección, pero en todo caso en la administración de Trump hay un interés de enfrentar de manera agresiva a quienes ellos consideran sus enemigos, ¿no? Y en este caso, el enemigo central de esta administración es el inmigrante. Entonces, utilizando el argumento del tráfico de drogas, ni siquiera mencionan el tráfico humano, hablan del tráfico de drogas, hubiese sido más creíble si hablan del tráfico humano. Pero entonces vemos cómo esa política, o al menos desde el punto de vista discursivo, ese mensaje se contradice con el indulto que se le dio a Hernández, ¿no? Entonces está claro que realmente lo que hay detrás de esta política agresiva es un intento por frenar la inmigración, no la ilegal, como ellos eh, alegan. Aquí estamos viendo una política sistemática de ilegalización de inmigrantes que estamos aquí de manera no solamente legal, sino dentro de las normas migratorias de este país. Se les ha quitado el estatus legal a más de 600.000 personas de un plumazo. Y no contento con eso, entonces, la presión que hay sobre Venezuela y por el daño colateral es sin duda Cuba. Entonces vemos que hay dos grandes países protagonizando presión, generando presión en el sistema migratorio, porque muy poco se habla de los cubanos que están siendo despojados de sus derechos migratorios. Se habla mucho de los venezolanos, pero poco se menciona a los cubanos que prácticamente están perdiendo los derechos que tuvieron durante muchísimos años a migrar a los Estados Unidos. Claro, y en Esa es la efecto, política de este régimen. sí, y especialmente algo, es algo llamativo, porque uno de los elementos que incluso hasta en su momento las autoridades de la Unión Europea, cuando hablaban de cómo, de las experiencias de éxito, de cómo regularizar personas de otras procedencias a la dinámica eh, económica, política, cultural de Europa, hablaban con cierta referencia en la ley de ajuste cubano, ¿no? Y como algo que en su momento podría haber servido como un modelo de permitir un año y un día para poder examinar los aspectos que trae todo migrante para poderse incorporar, ¿no? En pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Y eso, lamentablemente, ahorita hasta los propios cubanos lo están viendo diluirse, ¿no? De modo que esto, por supuesto, son temas que llaman mucho al debate, porque es un tema que vamos a ver, como hemos visto a lo largo de todos nuestros episodios de 2025, un tema casi que omnipresente, ¿no? El tema de la migración. Y también, por otra parte, tiene como correlato esa descoordinación también de la región, de las fronteras en América Latina, para no tan solo el resguardo humanitario, sino también la coordinación de políticas públicas que busquen la manera de mitigar también este tema tan lacerante que es el tráfico de personas, que lo acabas de mencionar claramente, Marisabel. Y en ese sentido también me gustaría pulsar tu apreciación, Manolo, porque claro, tú has estado a lo largo y ancho de la región este 2025 también personalmente, ¿no? Y has conocido cómo el influjo humano también tiene un efecto, tiene un impacto en las percepciones de inseguridad, en las percepciones también que tienen incidencia concreta en los estudios de opinión pública, en la percepción del desempeño de las instituciones y en especial en estas elecciones que hemos reseñado aquí. A tu criterio, y me gustaría decir esto como una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Qué elementos tú destacas también en los resultados, ¿no? Porque se habla mucho sobre todo este viraje hacia la derecha, muchas veces se ve como con una rémora de pánico y como de homogeneización, como si todas las derechas son exactamente iguales, ¿no? Y me gustaría un poco tu perspectiva, porque claro, hemos visto que en algunos casos, ciertamente el elemento central es la preocupación sobre el tema de la migración, pero otros tienen que ver con el tema narcotráfico o también el cuestionamiento a la clase política, a la izquierda en el poder con respecto al manejo de las finanzas públicas. A tu modo de ver, ¿cómo miras tú esta dinámica en este 2025, sobre todo tomando en consideración las elecciones que se dieron este año?
Bueno, es un tema muy, muy relevante y muy, a la vez, debo decir, muy sensible, ¿no? Académicamente hablando, soy el menos indicado para hablar del asunto porque creo que hay una cantidad enorme de colegas que estudian la inmigración desde distintas perspectivas, ¿no? Y además, curiosamente, yo podría hablar como un caso, ¿no? De migración, ¿no? Como, bueno, los tres que estamos aquí, ¿no? Ninguno vivimos en el país en el que nacimos, en el que nos educamos, etcétera. Y por razones distintas, o sea, por razones que no son, podemos decir, traumáticas, ¿no? De tener que salir corriendo, de tener que buscar una solución a los problemas vitales, Sí, ¿no? recordemos lo que tú nos relataste en aquella frontera ya, ¿no? Entre Panamá y Colombia, ¿no? Sí, Esa por dinámica tan ejemplo. dura, ¿no? Tan dura. Claro, ¿no? Mira, el otro día el presidente electo, que todavía que tomará posesión en un par de meses largos, Katz, una de sus primeras visitas ha sido a Quito, ¿no? Estuvo con Noboa para propiciar una vía de regreso, de retorno segura para la migración venezolana, que es importante, que es numéricamente importante, pero también, ojo, económicamente importante en Chile, ¿no? El fenómeno migratorio per se es un fenómeno que tiene muchas aristas, ¿no? Y una de las aristas, y puesto que aquí nos movemos en el ámbito de la politología, es la arista identitaria y la arista de un cuerpo humano que se introduce en otro cuerpo humano, ¿no? De pronto llegan cientos de miles de migrantes por distintas razones, por razones estrictamente económicas, por razones económicas y políticas, por razones simplemente de querer moverse a otro sitio y son atraídos por un mejor sitio en el que se vive, hay unas mejores coordenadas de habitabilidad, de trabajo, etcétera. Y bueno, y esto, pues yo qué sé, yo desde que tengo memoria, yo he vivido en un país como es España, en el que en los años, cuando era pequeño, a finales de los años 50, los años 60, la gente emigraba y salía del país. Salían a Venezuela, por ejemplo, la emigración española que hubo a Venezuela en la década de los años 50 y principios de los 60 y salían pues a Francia, a Suiza, a Holanda, a Alemania, etcétera, ¿no? Es decir, era un país de migrantes. Y gracias a esa migración fue un pilar para la recuperación económica española después de la posguerra, después de, digamos, de la autarquía franquista y demás, ¿no? Muchos de esos emigrantes regresaron después de hacer sus ahorros y demás, porque, repito, era una emigración estrictamente en la que me estoy refiriendo económica. Antes hubo una emigración política, que es la de la consecuencia de la guerra civil, pero que terminaron unos, evidentemente, regresando y otros quedándose definitivamente en sus países. Pongo este ejemplo porque, claro, ya en mi propio país ya esto ya no se conoce, ¿no? Y eso que sigue habiendo emigración española, tenemos familiares que están viviendo fuera, que son profesionales exitosos en uno u otro sentido, pero están viviendo fuera. O sea, sigue habiendo españoles que están viviendo fuera, de eso no se habla nunca, pero se habla de ese miedo al otro que supone la aparición de comunidades que de pronto invaden un barrio, ¿no? Y entonces hay una cuestión de tipo psicosocial que supone ese rechazo al otro, rechazo al acento diferente, rechazo a la manera de vestir, a la profesión de una religión diferente, y todo eso, ¿no? Y se busca que esos inmigrantes, la palabra mágica, como bien sabemos, es que se adapten, ¿no? Que se adapten, que se integren, es decir, que renuncien a su identidad y todo eso. Y eso es muy difícil, por no decir casi imposible, y además incluso yo me atrevería a decir que es insano, ¿no? Si a esto le añadimos la competencia política que puede generar una serie de réditos a determinadas candidaturas, azuzar ese tema, pues ya tenemos el problema político y la bandera política de una determinada oferta política pidiendo votos para que echar a los emigrantes, cuando no hay ningún estudio riguroso que ponga de relieve la vinculación, por ejemplo, entre la delincuencia, el incremento de la delincuencia y la emigración, o un estudio riguroso que ponga de relieve cómo la inmigración contribuye a la riqueza de un país, ¿no?
Entonces, todo esto en lo que creo que la academia tenemos muchas cosas que decir, no se pone encima de la mesa de manera Claro. suficientemente clara, ¿no? Claro, ¿no? Y que creo que eso vendría muy bien, sobre todo para enriquecer el debate, sacarlo de esas posturas no negociables, ¿no? Que a veces uno escucha, y que, bueno, lo hemos visto en este mismo 2025, ¿no? Como, y por eso me gustaría también tu punto de vista, Marisabel, porque claro, sobre todo que tú examinas muy bien el tema mediático, ¿no? Cómo se ha manejado también las campañas y la dinámica electoral en el aspecto mediático. Sobre todo que, bueno, a pesar de todo, América Latina sigue teniendo este dinamismo del debate que a veces muy poca gente le presta atención, lo que sea, pero siempre se ha buscado la manera de que este debate se sigan dando, pero tú ves allí muy claramente marcados estos temas no negociables, ¿no? Y de absolutos, y de que de alguna manera no hay como esa posibilidad también, con datos en la mano, poder suavizar estas posturas, sobre todo con el tema del narcotráfico, el tema económico, el tema también de sobre todo de seguridad ciudadana, que es un tema tan perceptivo, ¿no? Que se maneja en el plano de las percepciones, ¿no? Y también el tema migratorio. ¿Cómo miras tú este 2025 también desde ese punto de vista, ¿no? Porque claro, a veces uno examina los análisis que se dan sobre los resultados electorales. A veces uno dice, bueno, pero esto ya apague la luz y vámonos, ¿no? Son también muy catastrofistas, ¿no? Y en ese sentido no sé, de repente habría necesidad, como dice bien Malone, poner datos sobre la mesa y poder poner estas cosas no como miedos y temores, sino también ver esto también potenciales oportunidades de entendimiento, ¿no? De dinámicas sociales que ciertamente tienen sus matices, ¿no? ¿Cómo lo miras tú ya a un año vista del 2025? Este año ha sido difícil por muchas razones para Latinoamérica, no solamente por procesos electorales eh, difíciles. En el caso de Bolivia, eh, probablemente lo de Honduras porque es lo más reciente y porque evidentemente hay una fragilidad desde el punto de vista de la representación política. Hemos visto cómo en los casos de Brasil y de Colombia, dos líderes que se esperaba que fueran mucho más, eh, eh, no agresivos, pero sí tuvieron una postura mucho más firme frente a Estados Unidos, tuvieron que, yo no digo bajar la cabeza, pero el tema de los aranceles forzaron a Lula y a Petro si no a bajar el tono, a guardar silencio en algún momento, Exacto, que miraran para otro lado, ¿no? aunque con Petro es más difícil, pero eso Sí, nos claro. dice a nosotros que el bullying que está viviendo Latinoamérica está teniendo eh, efectos negativos, con la excepción de México, donde Claudia Sheinbaum ha demostrado que a pesar de todo ha sabido torear a ese bully y, y que eso se está viendo en términos pragmáticos, cómo México ha salido favorecido por la política de los aranceles, por ejemplo. Es increíble, pero están aumentando es decir, para ellos ha sido un beneficio, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando uno lee a expertos, primero que insistimos en el tema de que la experticia está muriendo porque la gente prefiere seguir los consejos o las opiniones de gente que son expertos tipo Alcacelser, ¿no? Son instantáneos, en este momento saben de todo el tema militar, el despliegue militar en el Caribe, son expertos en drogas, en fentanilo, en fin. Pero el que verdaderamente es experto, que presenta datos como señala Manolo, muchas veces es descartado, porque o eso es demasiado complicado, eso es muy sofisticado, te estás yendo demasiado profundo, la gente quiere lo superficial. Y eso, a mi modo de ver, es lo que está perjudicando cualquier oportunidad de salida a los conflictos. Estamos viendo cómo hay gente, inclusive gente calificada, gente que uno puede considerar expertos, intelectuales, académicos, que nos dicen, bueno, mire, nosotros en esto tenemos que ser muy pragmáticos, si es Estados Unidos el que nos va a ayudar a salir de las dictaduras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, no importa el precio que hay que pagar. Entonces, esa es una postura superficial
es una postura muy cómoda y que muchos medios de comunicación, no solamente los alternativos, sino los tradicionales, se hacen eco de ese tipo de opiniones. Y uno puede entender que hay desesperación y que la gente lo que quiere son, porque algo que nos debe quedar claro este año es que el tema de Venezuela no es un tema que le interese solamente a los venezolanos. Aquí hay preocupación tanto en Colombia como en Brasil de que este conflicto se salga de las manos y que en lugar de frenar la inmigración, muchos dicen que no va a haber problema. Es todo lo contrario, va a haber otra ola. Si nos quejamos de que 8 millones salimos del país y estamos incomodando a una cantidad de países alrededor del mundo, espérense porque van a salir 8 millones más de esto. La situación en Venezuela desde el punto de vista financiero, económico, es insoportable. Sí, claro. Entonces, los medios, en lugar de aclarar Claro. muchas veces, y no me refiero que porque estén censurados, eso es una decisión, optar por esas versiones edulcoradas o las Claro, claro. exageradas de que hay que la guerra, o las Sí, otras sí. descartando los términos más pragmáticos. Y yo creo que ahí en esa parte, bueno, es un poco el aporte que buscamos aquí en Mirada Semanal, es también de alguna manera mantener, preservar esa pluralidad de enfoques, tratar en la medida de lo posible de poner ciertos datos, de que la gente también acuda a fuentes que puedan permitir enriquecer ese debate que es necesario, sobre todo para preservar algo que también es importante, que es esa democracia maltrecha que como muchas veces Manolo aquí la ha reseñado, fatigada, ¿no? Que a veces está escasa de recursos, no nada más estrictamente financieros, sino también a ese descrédito que tienen los jóvenes, que eso es otro tema aparte, ¿no? El tema de la participación política, no nada más electoral de los jóvenes en la vida pública de nuestro tiempo. Y ya para cerrar este programa, me gustaría también examinar algunas cosas, porque claro, sé que no hacemos uso de la futurología, ¿no? Nosotros los políticos tratamos de mantener cierto recato, ¿no? Yo sé que es una tentación para el periodista que a veces lo entrevista a uno, mire, ¿qué va a pasar mañana, ¿no? O la semana que viene, ¿no? Pero claro, ciertamente me gustaría un poco una apreciación mirando ya el 2026, sobre todo considerando que tenemos elecciones en Colombia, tenemos elecciones en México, Brasil es el otro que está convocado a las urnas el año que viene, y sobre todo que estamos hablando de países grandotes, ¿no? Grandotes no nada más desde el punto de vista territorial, sino que de influencia política, ¿no? En ese sentido, Manolo, ¿cómo miras tú ya con lo que, con la dinámica electoral de este 2025, cómo miras tú el 2026 de cara a la región? Bueno, centrándome en el primer trimestre, tenemos bueno, el primer cuatrimestre, porque hay que incorporar abril, tenemos elecciones en Costa Rica, tenemos elecciones primero legislativas en el mes de marzo y luego 2 meses más tarde en Colombia, las presidenciales, y tenemos las elecciones de Perú en el mes de abril. Esto es lo que tenemos de inmediato y bueno, el panorama es interesante. Hay un denominador común para los tres casos, que son tres casos evidentemente muy distintos, y es la enorme cantidad de candidaturas que hay. Para que nos hagamos idea, las elecciones del 1 de febrero en Costa Rica, ahora mismo hay 20 candidaturas presidenciales, de ellas 5 son mujeres, y posiblemente ahora mismo la que lidera las encuestas es una mujer, es Laura Fernández, es la candidata de un partido nuevo que se llama Pueblo Soberano y que es el partido que ha puesto en marcha el presidente todavía en ejercicio, el presidente Chávez. Ah, Costa Rica tiene también una peculiaridad electoral y es que no se requiere la mayoría absoluta si la primera candidatura llega al 40% y saca 10 puntos a la segunda candidatura, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver, que es cómo están las distintas fuerzas dentro de esta pluralidad de candidaturas que son 20, ¿no? Digamos todavía más complejo, si se quiere, por la disolución de su sistema de partidos, serán las elecciones peruanas. Ahora mismo hay 36 candidaturas presidenciales ya inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones. De esas 36 hay cuatro mujeres, una de ellas es Keiko Fujimori, que bueno, está ahí. Ninguno de los candidatos tiene más de 10 puntos ahora mismo de intención de voto, ¿no? Y en el caso colombiano, bueno,
Petro esta semana ha alargado una reforma, vamos, la iniciación de un proceso de reforma constitucional que, bueno, yo creo que es un brindis al sol. Petro ha fracasado en la reforma tributaria del 9 de diciembre y es posiblemente una manera de insuflar aire a su candidato, a Iván Cepeda, al candidato del pacto histórico, pero también en una elección que se presenta muy, muy compleja, y repito, con muchísimos candidatos y que hoy mismo, hoy, a fecha de hoy, no sabemos todavía quién va a ser el elenco en el que se van a dirimir por lo menos las posibilidades de pasar a una segunda vuelta. Claro, y por supuesto, evidentemente también la región latinoamericana tendrá citas a nivel internacional importantes a destacar y por supuesto estarán presentes en mirada semanal, ¿no? O sea, a ver si finalmente se consolida esa tan diferida cooperación entre América Latina y Europa. También destaca sobre todo los encuentros que se tienen previstos para este 2026 con la región Asia-Pacífico sobre todo en países que están inexorablemente por la geografía eh, mm, obligados a establecer pautas de cooperación con esa cuenca hidrográfica tan grande como el Pacífico, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco examinar cómo miras tú este 2026, sobre todo también considerando esta misma dinámica comercial, ¿no? Y esta necesidad también de interlocución que está tan perdida, que lo hemos reseñado aquí, ese multilateralismo extraviado, ¿no? Que sigue dando tumbos en el hemisferio, ¿no? Bueno, creo que Lula habló en términos como de un ultimátum, ¿no? Sobre el sellar finalmente el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Em, a mí lo que me preocupa es que en medio de esta, eh, no sé si es debilidad, pero eh, eh, nosotros por supuesto que entendemos que en este momento la Unión Europea tiene un asunto mucho más delicado y difícil que resolver, que es la guerra en Ucrania, ¿no? Eso, por supuesto, les quita no solamente toda la atención, sino también el tema económico-financiero es relevante y la presión de Estados Unidos con los aranceles, ¿no? Pero hay algo que sí creo que es necesario para la región y es que ellos en medio de esta coyuntura se están acercando o están fortaleciéndose mucho más los vínculos no solamente con China, sino con otros países fuera de Estados Unidos y de la propia Unión Europea, la India, Indonesia. Entonces, eso puede abrirle oportunidades y posibilidades a mercados, pero eso también puede tener algún tipo de impacto con el habitante de la Casa Blanca, ¿no? El inquilino de la Casa Blanca que todo lo toma personal y todo lo toma como que es una afrenta al país. Habría que ver de qué manera pueden ellos conciliar esa apertura, esa ampliación de mercados que no lesione las posibilidades reales de intercambio en el hemisferio. Entonces, me parece que independientemente de cuál sea la tendencia del presidente, de izquierda o de derecha, creo que va a ser importante poder tener una relación comercial armoniosa con Estados Unidos, les conviene, porque eso puede tener consecuencias. Lamentablemente tenemos un presidente que utiliza la retaliación, la revancha, el castigo desde el punto de vista comercial, diplomático y hasta militar. Y entonces eso me parece a mí que debe tenerse consideración, porque cuando uno lee, por ejemplo, los avances que sigue haciendo China, el fortalecimiento y la ampliación de relaciones que sigue procurando China en la región, a pesar de que Trump le ha dado ciertos triunfos a China este año, no es lo mismo que sea él el que lo haga a que sean otros países. Entonces, creo que eso también va a tener va a ser centro de atención el año que viene y que no dudamos que con los temas electorales que están en ciernes, eso va a ser parte de la agenda.
Claro, sin lugar a dudas, y especialmente porque el año que viene también serán las famosas las llamadas midterms, ¿no? Las elecciones de medio término, que también tienen un efecto en materia de política exterior, política comercial, política arancelaria, y por supuesto estaremos muy atentos aquí en Mirada Semanal a cómo se desarrollan estos acontecimientos. De modo que, bueno, para resumirlo muy mucho, el tema, yo creo que sin duda alguna vamos a estar muy atentos a las dinámicas electorales que hemos hablado, ciertamente las pautas que implique también desde el punto de vista de la dinámica migratoria, que seguirá dando que hablar para el 2026, por supuesto, y especialmente este tema con Venezuela, ¿no? ¿Qué pasará en los próximos días, semanas, meses? Eso todavía está y eso va a seguir dando de qué hablar porque es una dinámica que no nada más está en lo comunicacional, en lo diplomático, sino también en lo militar, ¿no? Y por supuesto, también estaremos muy atentos a lo que se pueda lograr también de cara al futuro esta conversación que se tiene pendiente sobre el tema comercial y de cooperación con la Unión Europea. Así que estaremos muy atentos en Mirada Semanal. Este es el Y cuarto a año ver, y a de esta ver qué os parece. conversación. A ver qué os parece un artículo que sacaré en Latinoamérica 21 esta semana sobre nueva época, fin de una época. A ver qué os parece. Espero Claro, bueno, vuestras estaremos muy críticas. atentos a eso, Manuel. Y bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les deseamos lo mejor para este 2026 y muchísimas gracias por su complicidad y compañía todo este 2025. Feliz año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.